יופי. Modim Besimcha, Shalom. Espero que hayan tenido la fiesta Yom Kippur, Rosh Hashanah, muy bien, y ahora Sukkot, Baruch Hashem. Son fiestas tan importantes que influyen sobre nosotros. Espero que hayan tenido de verdad ahora. Tov. Shalom. Muy bien. Entonces, lo que queríamos hacer ahora, si Dios quiere, es seguir estudiando un poco como terminamos las leyes del Rambam. Espero que nos hayan servido para prepararnos mejor para Yom Kippur. Tenemos un resumen de unas leyes que están explicadas para mí, en resumen, muy bien, de un Rab muy grande que hace poco tiempo falleció. Hizo un resumen sobre las leyes de Brajot, que son leyes de bendiciones. Cómo bendecir a Dios. Entonces, si Dios quiere, no vamos a poder estudiarlo juntos como lo estudiamos acá en Israel, que tenemos cada uno un libro y podemos leerlo. Vamos a estudiar, espero, en forma general, para tener una idea cómo bendecir a Dios, cómo agradecer a Dios. Entonces, tal vez todo esto ustedes ya lo conocen y es simple para ustedes, pero seguro que hay temas nuevos que podemos estudiar y van a ser tal vez algunas cosas nuevas para ustedes también. Muy bien. Entonces, el tema de Brajot es muy amplio y nosotros vamos a hablar acá, se habla especialmente en este resumen del libro del Rabbi Israel Hess, de santa y bendita memoria, sobre las bendiciones de tener agrado. Ese es el tema. ¿Qué significan las leyes de bendiciones? Como todas las leyes, la Torá, nosotros creemos en Dios y tenemos los principios, 13 principios de fe, que siempre hablamos de ellos, que tenemos que grabarnos en nuestro corazón y que no es fácil de grabarlo en el corazón y creer. No es solo creer que hay Dios, sino que Dios observa cada cosa que nosotros hacemos, que sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y nosotros tenemos que vivir con esta verdad. Entonces, muchas leyes, estas leyes vamos a ver que son principalmente de los sabios, que son decretos de los sabios para ayudarnos a tomar conciencia de esta verdad, de que todo viene de Dios, de que toda cosa que nosotros recibimos viene de Él, ninguna cosa viene de otra fuerza que no sea Dios. El rey David, él decretó que cada judío, cada persona, tiene que decir 100 bendiciones al día, por lo menos. ¿Por qué? Porque tiene que tener conciencia, tiene que estar metido en esta conciencia de que Dios está frente a ti y tú frente a Él, y agradecer y tener conciencia de esto. Para eso Él fijó 100 bendiciones cada día. Si uno hace la cuenta, tenemos 3 tefilot cada día, que cada una de las tefilot, de las rezos de cada día, son 19 bendiciones, y así con las bendiciones que uno tiene aparte cuando come, tiene que llegar por lo menos a 100 bendiciones al día para poder interiorizar esta verdad. Entonces los sabios nos dan algunos caminos. Uno de los caminos para hacer esto es por medio de las bendiciones. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ay, Dios, ¿dónde está? Aquí. No sé si alguien quiere preguntar algo o está todo bien, claro, ¿entienden lo que vamos a hacer? Entonces, esta va a ser la primera clase y la segunda, como siempre, seguimos con Mesilat Yesharim. Muy bien, entonces no hay pregunta, entonces vamos a empezar con lo que dice el Rab. Seguro que no es muy agradable estar escuchando solamente y no leyendo juntos, entonces vamos a tratar de Bezrat Hashem, espero que nos ayude. Entonces dice así, el Rab empieza así: Introducción para las leyes de Brajot. Dice así: Ahiuv Azeirut bebrachot, Begodel Hiuv Inyan Limut Abrachot Beashlatat Baem Balpe.
tenemos una obligación. Esto de bendecir a Dios antes de tener algún agrado no es una cosa que si tú quieres lo haces o no. Es obligación, es una mitzvah de los sabios que es obligatorio hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces dice, tenemos que conocer estas leyes bien y dominarlas bien. Trae acá, para empezar estas leyes, una cita del libro del Kuzari. Muy bien. Entonces dice, trae una cita del libro del Kuzari, que es un libro muy, muy importante. Ojalá se pudiera estudiar profundo. A Haná Leaná, el prepararse a tener un agrado, Beavhanabo, y entender lo que voy a afjanar, ese entendimiento sobre esto. Vamos a ver cómo lo explica el Rab. Ve'amakshavá a la edra lifnei boa, y el pensamiento de la falta de este agrado, de este alimento que vamos a tener ahora, lifnei boa, antes que viene, kolele koflote tana. Todo esto eh, hace que el agrado sea mucho más significativo, más agradado, más profundo, con más fuerza. O sea, ¿qué dice acá el Rab? Cuando tú te vas a preparar, tú puedes comer un alimento, echártelo a la boca de un minuto y no pensar en nada. Pero cuando tú te empiezas, antes de comer este alimento, tú piensas que tal vez este alimento no tendría por qué existir, no tendría por qué estar. Este alimento, ¿cómo se llama? Viene de Dios para nosotros. Es una cosa que alguien que nos quiere, nos quiere eh, beneficiar con algo. O sea, cuando uno piensa antes del agrado, en el agrado que va a tener. Por ejemplo, me acuerdo que había un rab que dijo una vez que estaban en un lugar sin nada de comer y estaban muertos de hambre, muertos de hambre. Y vino una persona y le dijo, mira, no tengo mucho para darte, pero tengo un pan duro. ¡Ah, qué alegría, qué alegría! Es lo que más me gusta. Muchas gracias, se lo comió con un agrado tremendo. O, por ejemplo, tú tienes una cosa muy deliciosa y un chocolate muy, muy caro. Y tú dices, hoy se lo doy a mi hijo o me lo como yo. A él, ¿qué le importa? Él distingue entre este gusto, este gusto. Yo le doy un chocolate simple y él está contento. Pero una persona que entiende que esto es una cosa más especial, que él, ¿cómo se llama? Es más caro, tiene el gusto más agradable. Una persona que dice acá el Kusari que cuanto más piensa en esto y piensas que tal vez no hubiera tenido cómo llegar a este agrado, como tal vez si Dios no nos hubiera dado esta comida no podríamos existir. Y no solo que nos da de comer y nos alimenta, sino nos da cosas deliciosas para disfrutar. Cuando nosotros pensamos en todo esto, dice el Rab acá, que esto multiplica el agrado que nosotros sentimos, lo eleva mucho más. ¿Y esto qué va a hacer? Como lo explica acá el Kusari, Zoya Hadmi Toelet Abrahot. Y dice acá, esta es una de las cosas que nos entregan las bendiciones. El pensar que este alimento tal vez no tendría por qué estar. El pensar eh, en que viene de Dios para nosotros. Que todo esto, dice el Rab acá, espero que lo esté explicando bien, no sé, tal vez no alcanzo a entender la idea profunda del Kusari, pero él dice, esto está hecho, el pensamiento sobre, antes de comerlo, pensar en esto, multiplica el agrado. ¿Y qué significa que multiplique el agrado sobre ti? Que te va a causar un deseo de bendecir mucho más a Dios. O sea, si tú crees que esto es simple, que los árboles dan fruto, la tierra da verdura y da comida, y todo tú lo tomas como algo natural, normal, no sientes ningún deseo, esto no te va a despertar a buscar a Dios. Pero cuando tú, antes de comer,
tú vas a pensar que esto viene del Creador, que quiere darme vida, que quiere darme agrado. Vamos a estudiar después, si Dios quiere. La bendición del agrado es, Dios, tú creaste muchas cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias. Bendito seas tú por todas las cosas que nos das. ¿Qué significa? Nosotros para poder existir y vivir bastaría con simples cosas que Dios nos daría. Trigo, las cosas, agua, las cosas mínimas. Y ya podríamos existir, pero Dios nos da miles de creaciones, de tipos de frutas distintas de todos tipos, maravillas, deliciosas, de todos tipos. Entonces tú primero que nada, al observar toda esta grandeza, y que no son cosas que te permiten vivir, sino te dan solamente agrado. Entonces tú puedes distinguir primero la grandeza que hay detrás de todo esto de Dios, la bondad infinita que tiene con nosotros, que no solo quiere que existamos, sino que tengamos agrado en este mundo, la sabiduría infinita que hay detrás de todo esto. Y entonces esto te permite un despertar y un deseo de agradecer mucho más al Creador por todo lo que te ha dado. Entonces eso es lo que dice, así es como yo lo entiendo por lo menos, lo que dice el Kusari. Las bendiciones están hechas para entender esta realidad y no tomarla simple, y no tomarla, perder el valor verdadero que tienen las cosas, de entender el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, que nos quiere agradar, no solo que nos dio la vida, y toda la variedad de las cosas, entonces para mostrarnos su grandeza y su amor por nosotros. Y cuando nosotros entonces bendecimos en estas cosas y ponemos atención en esto y damos gracias a Dios y entendemos que todo esto viene del Creador para nosotros, nos va a despertar un deseo de agrado, de amor hacia Él, respeto hacia Él, mucho más grande. Entonces, para eso, dice acá, según lo que yo entiendo, dice así, כי הם מביאות לנפש האדם את ההבחנה במין הנאה ומולידות את ההרגשה בצורך להודעה עליה למי שנתנה. Y te despierta a ti el deseo de agradecer. O sea, mucha gente está tan acostumbrada a comer, no siente que tiene que agradecer a nadie. Esto es tan simple. Hay comida, pero no es nada de simple. Es Una realmente, pregunta, Rap. sí, sí. Ahora explica de Amazon, explicas ahora, todo más o menos. Perdón, ¿cómo dice? Si explica el significado de Amazon, más o menos, las bendiciones de la comida, está explicando eso, está explicando usted. Sí, vamos a ver las distintas bendiciones de cada comida. Birkat Amazon, por ejemplo, no sé si la vamos a ver entera porque empezar a estudiarla entera, pero podemos ver las cosas principales de Birkat Amazon. Pero lo que dice acá, que es lo que queremos explicar, lo que dice el Kusari, que el tomar esto no como una cosa simple y no como una cosa que se da en forma lógica y lógico que tiene que haber comida. Nosotros es increíble cuando uno piensa, uno puede pensar que los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto hay vida en el desierto, hay comida en el desierto, hay bebida en el desierto. Y Dios nos mantuvo a un pueblo entero de 3 millones de personas viviendo en el desierto, con el maná que caía todos los días, con el agua que iba con nosotros, para alimentar a un pueblo entero y las aves por la tarde, para mostrarnos que Él es el que de Él viene todo y que Él quiere dar vida a este pueblo y agradar y a toda la humanidad. Nosotros podemos pensar algo parecido, que este mundo, y nosotros estuvimos dando vueltas 40 años por el desierto, por el pecado de los espías. Si uno se fija en este mundo, nosotros estamos dando vueltas en el planeta Tierra, 40 años de años de años, alrededor está todo muerto. Es como un desierto, es como lo que le pasó al pueblo de Israel, y de repente acá, lleno de comida, lleno de tipos diferentes de especies de manzanas, peras, bananas, de todo, uvas, de todos tipos.
tomates, pepinos, comida, de todo. Tan sencillo, tan simple, se ve como nada. ¿A quién tengo que agradecer? Algo tan simple. Entonces, la bendición lo que quiere entregarnos es despertarnos a reconocer la verdad, que todo esto es algo increíble, milagroso, que Dios nos entrega y de una sabiduría increíble, como cosas, como pasan las cosas, como estos alimentos van, ¿cómo se llama? Creándose y tienen la semilla dentro para seguir manteniéndose, y esto es como en un círculo vicioso que no se acaba. Increíble. Todo tipo de especies y deliciosa. Entonces, todo esto es para despertarnos más el deseo de que esto, ¿cómo se llama? Está hecho por amor a nosotros. Y el deseo de cuando tú sientes este amor sobre ti, el deseo de agradecer. Y cuando tú ves la grandeza infinita, cómo se hacen estas cosas, el respeto increíble que te tiene que despertar a ti. Entonces, todo eso es lo que dice acá, según lo que, como yo lo entiendo, el Kuzari. Después, el detalle, cómo se bendice, vamos a ver más adelante, tal vez las distintas bendiciones en forma resumida. Cada uno los tiene en su Sidur. Y vamos, tal vez podemos, como usted dice, de Birkat Amazon, explicarlo mejor, tal vez en forma general de qué se trata. Entonces, esa es la primera parte que él nos dice acá. Una de las cosas que nos da la bendición, aparte de recordarnos del Creador, es algo que nos dice, mira, recuerda que la comida que tú tienes no es algo simple, podría no haber estado. Recuérdalo, recuérdalo. Es un regalo de Dios para nosotros. Y piensa en ella y piensa en lo delicioso y los tipos de delicia, y así te va a despertar a ti el deseo más profundo y más fuerte de agradecer a Dios. Eso es lo que yo entiendo acá, como el Rab empieza con este trozo que viene del libro del Kuzari. Seguimos. Entonces dice así: Kola mevarech braja shenatzriha over mishum lo tisa et shem Hashem elokeja leshav. Aquí hay otra cosa que es muy importante, que el servicio divino tiene que ser muy, muy cuidadoso y muy exacto. Tú tienes que bendecir a Dios, pero esto no se puede tomar a la ligera. Si uno dice una bendición en vano o que no se necesita, está haciendo una prohibición de mencionar el nombre divino en vano. O sea, nosotros tenemos una prohibición de la Torah, de tener temor a Dios. Saber que Dios existe, nos está escuchando, está presente siempre, y nosotros, Él nos está observando y está viendo cómo actuamos. Y eso tenemos que recordar, como dijimos antes. Y una de las cosas es no tomar esto a la ligera. Si tú pronuncias una bendición que no se necesita, tú estás haciendo algo, estás mencionando el nombre de Dios en vano, y es una falta grave. Como una vez escuché de un rap que decía, tú estás con otra persona acá y le dices, Shalom o Shalom, y él se da vuelta, ¿sí? No, es broma, broma, broma. Estoy jugando, quería hacer una broma. No, tú no. Nosotros sabemos que hay distintos nombres de Dios, que son revelaciones de Él en este mundo. Y hay el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei, el nombre que está prohibido mencionarlo. Ese nombre se mencionaba una vez al año por el Kohen Gadol, o en Yom Kippur más de una vez, solo en Yom Kippur por el Kohen Gadol, por grande sumo sacerdote. Ese nombre no se menciona. Es parte del temor a Dios, que ese nombre solo se dice en el templo por el Kohen Gadol. Y hay otros nombres que se dicen, pero se pueden decir solo en una bendición, y solo cuando la bendición se está haciendo cuando es necesario. Entonces, una de las ramificaciones del temor a Dios es no mencionar el nombre en vano. Dios no lo quiera. Hacer un juramento en vano, una promesa en vano, todo eso, y con el nombre de Dios. Es una prohibición de la Torah grave. Entonces nos dice acá, lo trae del Rambam,
que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las bendiciones. Uno se Shamayim Leshab, Vareu que Nishbale Sheker, Basur la nota Jarabamen. Una persona que dice una bendición en vano es como jurar en vano, y es como es como jurar en vano, y está prohibido responderle amén. Nosotros sabemos que cuando una persona dice una bendición, nosotros respondemos amén. ¿Qué significa amén? Esto es verdad. Yo creo en esto. Es una mitzvah, como vamos a ver más adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Que tú vas a hacer esta parte de servicio divino, que es bendecir a Dios. Tienes que hacerlo muy, muy cuidadoso y con mucha exactitud. No tomarlo a la ligera y no mencionar el nombre de Dios en vano. Eso es lo que dice el Rambam acá. Y que es una prohibición de la Torah para el Rambam. Hay otros rabanín que dicen que es una prohibición de los sabios. Pero igual es grave. Es grave y no se puede hacer. Aj velo braja le cola de ot aisur midoraita. Volver al lotirá mi klal shairá. Entonces, una de las ramificaciones de la prohibición que nosotros tenemos de la mitzvah de la Torah, que nosotros tenemos de temor a Dios, se expresa en no mencionar el nombre de Dios en vano. Entonces dice acá que tenemos que tener mucho cuidado con esta mitzvah, que tenemos que hacerla bien en el momento realmente necesario, y si lo hacemos en el momento equivocado, estamos haciendo una prohibición. ¿Qué significa Shein Astrija? Una bendición. ¿Qué significa una bendición que no se necesita? Entonces, si alguien quiere preguntar algo, dice así. ¿Alguien necesita algo? Seguimos entonces. Dice así. She'en Atzrija, ¿qué significa que? Por favor, pregunten si alguien tiene dudas, pregunten si está claro o no está claro, por favor. She'en Atzrija, dice acá el Raf, ¿qué significa una bendición que no se necesita? Rabino, yo tengo una pregunta. Sí, por favor, diga nomás. Si nosotros estamos, bueno, apenas estamos empezando, Sí, yo bueno. estoy empezando y a veces me confundo, digo una bendición por otra, porque se me olvida la mera verdad. Entonces, o a veces estoy comiendo mi fruta, se me olvidó, termino el bocado y la digo, ¿esto está mal? Si le queda un poco de comida todavía, entonces se puede decir. Si ya terminó, ya no se puede decir. Y hay que hacer con cuidado. Eso es lo que nos quiere enseñar acá, que esta mitzvah tiene que hacerse con mucho cuidado. Por eso hay leyes exactas cómo actuar, cómo hacerlo, para que no nos equivoquemos, para que no lleguemos, Dios no lo quiera, por querer ser algo positivo, nosotros al final caemos en algo negativo, que estamos faltando con el temor a Dios, que no lo estamos tomando con el respeto que tenemos que tomarlo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si usted todavía le queda comida, ¿cómo se llama? Puede bendecir todavía, pero muy importante, después vamos a ver que el que toma algo de este mundo y tiene agrado de este mundo sin bendecir a Dios, es como que está robando. Está tomando algo que le pertenece a Dios y lo está tomando para el uso personal de él. Y no está, ¿cómo se llama?, consciente de la verdad, que tratamos de explicar un poco antes, que todo le pertenece a Dios. Y Él es un regalo inmenso que quiere darnos, pero quiere de nosotros un esfuerzo, conocimiento, crecimiento espiritual. Al final, como nosotros sabemos, como estudiamos en Mesilat Yesharim, todo el servicio divino, dice a Dios, para tu bien. Entonces, tenemos que tener cuidado para poder hacerlo bien, para recibir el bien real que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Rabino, Sí, una pregunta, por favor. sí, Con relación a lo que dijo mi compañera Ana Galis, sí.
la persona se comió la fruta o se comió lo que sea, no bendijo antes, entonces ello hay una bendición que es para después que la persona come. ¿No se dice esa tampoco? Se dice. Ah, Son dos bendiciones. Una es agradeciendo a Dios porque tengo la posibilidad de tener la comida que sin ella no podría vivir. Y después, gracias a Dios, que ya me siento bien, que la recibí, que tuve agrado de ella. Dos bendiciones distintas. Entonces, muy bien lo que usted dice. Vamos a estudiar que hay una bendición antes del agrado y una bendición después del agrado. Y no tiene que ver una con la otra. gracias. Muy bien. Entonces dice así. Primero, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición de una bendición que no se necesita? Uno, Amebarjim betoja seudá al mashen iftar bamotzi. Por ejemplo, tú estás comiendo pan, después vamos a estudiar, que la bendición del pan incluye todo lo que está dentro de la comida. Si tú comiste pan y bendice la bendición del pan que amotzi lechem minaret, entonces ella incluye todo lo que viene en la comida, la ensalada, la carne, la sopa, todo. Y si ya Una está, pregunta, Rab. un segundo, y si ya está incluido en ella, si tú bendices algo, ya no era necesario. Entonces aquí entraste la prohibición de bendecir una bendición que no era necesaria. O por ejemplo, tiene una manzana y una pera. Y tú bendices a Dios, bendito Dios, Rey del universo, por el fruto del árbol. Comiste la manzana y estaba al lado la pera. Y ahora dice otra bendición por eso. No, la regla es que tú con una bendición bendices todo y ya lo incluiste. Si bendices de nuevo al otro alimento, es como se llama, ya está haciendo una bendición que no se necesita. Entonces, todo esto es lo que vamos a estudiar acá. Cómo servir a Dios con este trabajo de bendecirlo por todo lo que nos da, pero en forma correcta, porque aquí también nos podemos equivocar y pasar a una equivocación de faltar el respeto y el temor a Dios, que es lo que es muy grave. Hay una cosa maravillosa, inmediatamente le digo una cosa maravillosa que dijo un rab. Nosotros en Pesach tenemos la mitzvah de comer matzah y tenemos la prohibición grave de comer hametz. Hametz es pena de caret, es algo gravísimo de la Torah. Caret se corta de una lo que era el alma, tú puedes hacer el chubá, pero hiciste una prohibición grave por comer hametz. Y la mitzvah es comer matzah. ¿Y cuál es la diferencia entre matzah y hametz? Es la misma cosa. Harina con agua que no fermentó en matzah, que tengo obligación de comer, y harina con agua que fermentó es hametz. Y eso tengo caret. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Dice, cuando tú mezclas la harina con el agua y tienes que empezar a amasar y hacer la matzá, el pan ácimo, no pueden pasar más de 18 minutos hasta que lo horneaste y lo pusiste en el horno porque si no fermenta. Pasaron los 18 minutos, se convierte de matzá en hametz, que tiene una prohibición de caret. Dice el Rab, Dios, ¿para qué me metiste en esto? Dime, si yo como una papa, tengo una mitzvah. Si como pan, tengo un pecado. Pero ¿qué me haces tú? Me haces meterme, come el pan sin fermentar en la mitzvah. Y si fermenta, ya no. Pero estoy a un milímetro de equivocarme, de caerme, muy fácil. Si hubieran sido dos tipos de comida diferentes, hubiera sido mucho más fácil. No. Dios quiere que tú entres en esta prueba de ser una persona que está todo el tiempo consciente de sus acciones, pensando en lo que está haciendo, meditando en esta verdad, y cuídate de no pasar al extremo, ¿cómo se llama? El límite que ya te hace hacer un pecado. Dios nos mete en esto para el hombre tiene que tener conciencia, tiene que estar pensando, tiene que estar consciente de sus acciones, que la misma acción casi, si la hace correcto es mitzvah, incorrecto es pecado. Entonces, igual acá en las bendiciones. Por un lado tenemos la obligación de bendecir, pero cuídate
de que esta bendición no se convierta en un pecado. Si lo haces con falta de respeto hacia Dios, sin el temor adecuado. ¿Qué quería preguntar? ¿Alguien quería preguntar, por favor? ¿Alguien quería Una pregunta, Rab. preguntar? Sí. El briquete de Amazon es la bendición general. Se va a hacer, para hacer la bendición, el alimento cuál es, si es de la planta o de tierra. No, el Birkat Amazon es solo cuando uno comió pan. Birkat Amazon se hace solo cuando uno come pan. Ah, vale, de acuerdo. ¿Sabe qué? Tal vez sería bueno. Yo quería ver cuántas estamos estudiando hoy día porque no es el horario normal, no es domingo que la gente tiene más tiempo. Entonces no sabía si hablar de esto ahora, pero tal vez yo veo que tenemos gente, que hay gente que por Sukkot, si Dios quiere, no sé, pudieron entrar más gente. Entonces podríamos realmente repasar las distintas bendiciones y que de ellas después vamos a estudiar las leyes sobre ellas, cómo se hacen correctamente, cómo Dios no lo quiera, no hay que hacerlo, porque ya de una cosa positiva caemos en una negativa y tenemos que tener cuidado, porque como dicen los sabios, o muy conocidos, el camino hacia el mal está lleno de buenas intenciones. No, no basta con tener una buena intención de servir a Dios. Tú tienes que saber cómo servir a Dios. Tienes que querer alabarlo y agradecerle por todo el infinito bien que te da desde que te creó, desde que tomaste la comida de tu madre, del pecho de la madre, que hasta ahora 30 años, 20 años la madre no tenía leche y justo cuando nació el bebé aparece la leche increíble que si no se hubiera muerto. Entonces nosotros tenemos que, el cuerpo de dónde se le ocurrió, nunca tenía leche, hasta ahora nunca había tenido leche. Justo cuando nació el bebé se le ocurrió tener leche y suficiente leche para darle comida al niño por un año o más. Entonces, eh, nosotros tenemos que aprender a tener conciencia de esta verdad, no tomarla como algo simple y que ocurre, sino saber que esto es un milagro que viene de Dios por el amor que tiene a sus criaturas, por el bien que quiere darnos, y agradecerle, pero cuidarnos de no agradecer en forma equivocada. Entonces, Rab, ¿sabe qué? Vamos a decir las bendiciones que hay para recordarlas. ¿Qué tipo de bendiciones? Seguro que las tienen en el Sidur. Mucha gente tiene el Sidur, ¿cómo se llama? Shlomo. Sidur, la señora Belkis lo publicó hace un tiempo en el grupo. Rab, una pregunta. Sí, sí, Disculpe. sí, Yo tengo una duda grande. sí. Soy Josefina, ¿no? Estoy ahorita en el trabajo. Disculpe que no abra la cámara. No, y si está en el Este, trabajo, no es muy bueno estar estudiando ahora. En verdad, si quiere, ya sé. puede ver Solo esto. estoy escuchando. Ah, Puedo, tengo mi break, mi lunch tiene, sí, time. entonces sí. Sí, Pero si no, sí, puede ver la grabación, si Dios quiere, lo estamos grabando. Pero es muy importante también eso que a veces uno está estudiando en el tiempo de trabajo y si no le permiten en el trabajo hacer otras cosas, es un poco problema. sí. Entonces, Yo tengo mi tiempo ya, muy bien, muy de, bien. Diga, por de favor. almuerzo. Cuando tenemos de las diferentes tipos de comidas Sí, en el plato, sí. ahí yo la verdad sí me confundo mucho porque si hay del árbol, si hay de la tierra, Entonces, justo o eso es lo sea que que vamos no a hay estudiar. pan. Eso es lo que vamos a estudiar, justo lo que vamos a estudiar. Si Dios Gracias. quiere, vamos a estudiar justo todas esas cosas para poder hacer este mandamiento de agradecer a Dios y despertar en nuestro corazón amor por las maravillas que Él nos da. Pero en forma correcta, si Dios quiere. Que no sean buenas intenciones de querer agradecer a Dios y lo hagamos equivocadamente. Muy bien, sí, eso es lo que vamos a estudiar. Primero entonces, ¿qué vamos a ver? Hay bendiciones, vamos a ver las bendiciones que hay para empezar y así vamos a ir avanzando. No sé cómo se llama, señora Belkis, ¿usted se acuerda? El Shlomo, Birkat Shlomo creo que se llama.
En un sidur, sí se pueden encontrar las bendiciones en castellano ahí, todas las bendiciones para que uno las Voy vea. a revisar, querido rabino, voy a revisar y si hay que postearlo, se postea. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, la primera bendición es cuando alguien come pan. Cuando uno va a comer pan, hay una bendición antes de tener el agrado y una bendición después de tener el agrado. La bendición antes de comer pan es Amotzi Lechem Minares, Baruch Ata Hashem. Hashem, yo digo Hashem porque no puedo decir ahora el nombre de Dios si no estoy comiendo, pero debería decir el nombre de Dios. Entonces se dice Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, como está escrito en el Sidur, Asher Kidisham, no, Elokeinu melech haolam, Amotzi Lechem Minares. Esa es la bendición antes de comer pan, la primera. Después de comer pan, es como dijimos antes, está la bendición larga, que es la única bendición de la Torah, que es Birkat Hamazon, como aparece en el Sidur. Ese es entonces después de haber comido el alimento, el pan. Después si uno come mesonot, ¿qué son mesonot? Todo tipo de masa, como vamos a ver después más profundamente de qué se trata. Esas masas como galletas, fideos, nosotros le decimos en Chile, decíamos tallarines, no sé cómo ustedes le llaman eso. Todas esas masas son mesonot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boreh minei mesonot. Y la bendición final se llama Mein Shalosh. Tal vez la próxima semana, si ustedes pueden, el próximo martes todavía, porque va a haber fiesta el domingo para ustedes, que es el segundo día de Simchat Torah de Shmini Atzeret. No vamos a poder hacerlo todavía el domingo. El próximo martes, si ustedes quieren, podemos tener cada uno las bendiciones a mano para poder leerlas bien y recordar de qué bendición tenemos que decir en este caso y qué bendición en este caso. Cuando uno come mesonot, entonces la bendición es Boreh Minei Mesonot, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boreh Minei Mesonot, y la bendición final, ¿alguien sabe, se acuerda? ¿Alguien se acuerda, sabe la bendición final después de comer galletas? O cosas así, que es tortas. Se llama Me'en Shalosh. Me'en Shalosh es una bendición que es como triple, se llama, la bendición triple, no sé si pueden ver. Si quieren, la próxima semana, entonces las vemos en castellano, si pueden tenerla a mano y así las podemos repasar. Entonces, la bendición final es Me'en Shalosh. Después viene la bendición del vino, que es Boré Pri Agafen, y también la bendición final de ella, la bendición triple Me'en Shalosh, que vamos a verla, si Dios quiere, con más detalle la próxima semana, que cada uno tenga estas bendiciones a mano para poder repasarlas bien y poder, ¿cómo se llama?, saber bien. Y después viene, después del pan, el mesonot y el vino, vienen las bendiciones del fruto del árbol. Antes de comer un fruto del árbol, tú tienes que decir, se puede decir en castellano también, se puede decir en tu lenguaje. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boreh pri haetz. Bendito Dios del universo que nos dio el fruto del árbol. Y bendición final, ¿alguien sabe cuál es la bendición final de los frutos de los árboles? ¿Nadie sabe? Espero que no sean cosas tan nuevas que una persona que es judía tiene que conocerla, las otras personas tal vez no es obligación para ella hacerla. Así que no tienen que saberlas tampoco. Pero si alguien quiere aprenderla para saber, seguro que es bueno bendecirla. Y Rabino, yo me la sé solamente en español. sí, ¿cuál es la bendición después del fruto del árbol? ¿No es bendito eres tú, creador del fruto del árbol?
Esa es la bendición antes de comerla. Antes. Ahora, Perdón. después de comerla, ¿cuál es la bendición? No importa, vamos a estudiarla la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tenerla en castellano, si ustedes quieren, y se puede estudiar. Shakol. No, Shakol vamos a verla ahora. Vamos a ver. Entonces hay una bendición que se llama Borene Fayot. Que Borene Fayot es la bendición final después del fruto del árbol y son frutos especiales que son especiales de la tierra de Israel. También es la bendición triple. Borene Fayot, sí, Borene Fayot, mejor. La bendición Borene Fayot. Después viene del fruto de la tierra. ¿Cómo se llama? Una vez escuché, tú vas a la casa de un amigo, una amiga, y te da un banquete, te da ensaladas, te da postre, te da carne, te da maravillas. Y tú le dices al final, gracias. No, ¿cómo así no va? Tú tienes que decir, hoy la carne estaba exquisita, el arroz fantástico, el postre delicioso. Te agradezco por todo esto. Tú, cuando tú agradeces por cada una de las cosas, tú estás tomando más y más conciencia del bien que te han hecho. Entonces, tenemos que aprender a dar gracias por cada cosa. Entonces, también en Boré Priyadama, que nosotros comemos cosas de la tierra, por ejemplo, un tomate, pepino, todas las cosas de la tierra, Boré Priyadama, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Priyadama, se come y la bendición final, de nuevo, Boré Nefashot. Y después, todo lo que no tiene que ver con no es pan, no es verdura, no es un fruto de la tierra, sino todos los otros alimentos como la leche, el queso, el pescado, la carne, el agua, el café, el té, todo eso está incluido en Shakol Niabit Baró y la bendición final va a ser Borena Fayot también. Esas son todas las bendiciones que tenemos de agrado y si Dios quiere la próxima semana las vamos a leer para hacer una práctica, para ver cómo estamos bendiciendo y después seguimos con las leyes normales que estamos estudiando acá. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Espero que les quede claro. Muy bien, Sí, muy claro todo, Rab, muy claro todo, perfecto. Yofi, qué bueno, qué bueno. Besrat Hashem. Vamos a empezar a estudiar cómo realmente bendecir a Dios, como debemos bendecirlo, Besrat Hashem. Como dijimos antes, si uno dice el nombre de Dios, lo nombra, está haciendo una prohibición terrible. Solo el Cohen Gadol, el gran Cohen en Yom Kippur, decía este nombre. Entonces, tú a veces quieres hacer algo bueno, pero sin saber está haciendo errores grandes. Entonces, para eso necesitamos la ley exacta de los sabios, para que nos guíen cómo servir a Dios correctamente. Otra cosa que yo quiero decir, que estamos empezando ahora las leyes de Brajot, que puede ser que nosotros tenemos que recordar algo que es muy importante en todas las leyes que tenemos. Están las leyes que Dios entregó de la Torá y la explicación de las leyes que es la Torá oral que Dios nos dio. Porque en verdad, sin la Torá oral no tenemos cómo avanzar. No tenemos nada que hacer con el libro del Sefer, el libro de la Torá va a ser totalmente imposible de entender si no tiene la explicación que Dios la dio. Esa es la Torá oral. Por ejemplo, dice, no trabajará en Shabbat. ¿Qué significa trabajará? No sé, pero pueden haber preguntas nuevas que nacen con el tiempo. Y Dios dice, cuando tiene una pregunta nueva, anda y hazla frente a los sabios del Sanedrín, del gran juzgado. Si una pregunta simple que tu rab de tu lugar conoce, porque es una pregunta que ya se ha discutido mucho, es simple, es conocida, él te puede dar la respuesta. Pero si una pregunta complicada, nueva que aparece,
que se bendice a este tipo de comida que no había antes, por ejemplo. Que este tipo de cómo se hace la comida hoy día no había antes, o todo tipo de dudas que pueden nacer. Dice la Torá, anda y pregunta a los sabios de tu época, al Sanedrín. Y el Sanedrín a veces eran 71 sabios, y a veces eran preguntas difíciles, y había discusión entre los sabios. Dios dijo cómo se arreglan los problemas, profecía no va a haber todo el tiempo. ¿Y cómo se llama? Y tengo que poner acá alguien que dirija al pueblo. Ese era el Sanedrín. ¿Qué pasa cuando hay en el mismo Sanedrín discusión? Se dice, la ley se fija según la mayoría de los sabios. Y esa es la ley que queda para esta pregunta nueva que apareció. Y así íbamos de generación en generación. ¿Dónde se sentaba el Sanedrín? Los sabios de la época en el templo. Porque como dijimos varias veces, el, todo, el rey, el gran juzgado del pueblo de Israel, todo está subyugado a Dios. Entonces, ahí se sentaban los sabios y discutían las preguntas nuevas que pueden haber. ¿Y quién le dio la autorización? Dios. Entonces, la respuesta de ellos es como realmente divina, porque Dios les dio a ellos la posibilidad de juzgar y de decir leyes nuevas que se basan con los conocimientos que ya tenían y cómo juzgar. Ahora, después del exilio, el Sanedrín, y salimos al exilio por 2000 años, el Sanedrín dejó de existir. Y lo que guía al pueblo hoy día son distintos grandes sabios de distintos lugares, y por eso a veces pueden haber discusiones en las respuestas que hay, porque no hay la unidad de un Sanedrín que es para todo el Israel, sino los judíos que están en Egipto no tenían cómo comunicarse con los rabanim de Europa, y ellos tenían que dar las leyes, y cada uno seguía su rabanim, y a veces hay discusiones. Entonces, una cosa que yo quiero decir, que por eso vamos a encontrar tal vez lo que yo diga acá, según este libro, que ustedes pueden conocer otro tipo de opiniones. Y está bien, porque hoy día, desgraciadamente, aunque nos estamos acercando a una cosa maravillosa que es el pueblo de Israel está volviendo a su tierra, como lo prometió la Torá hace 3000 años atrás, pero todavía no hay redención total, todavía no hay Sanedrín, que pueda haber una ley para todo el pueblo junto. Todavía hay los judíos que vivían en Europa, los que vivían en Turquía o en Egipto, en otros lugares, y con su rabanía. Entonces, a veces las preguntas nuevas recibieron respuestas distintas. Entonces, por eso puede haber algunas cosas que son diferentes entre lo que ustedes conocen, y está bien. Si viene de un rab, porque vamos a ver más adelante que hay a veces para una misma pregunta que está en el límite, se puede dar dos tipos de respuestas distintas. Y si, ¿cómo se llama? Y si tuviéramos el Sanedrín, hubieran juzgado y hubieran discutido esta pregunta y hubiera una respuesta para todo Israel, pero no teníamos. Entonces, a veces vamos a encontrar que para un mismo tipo de comida hay diferentes, ¿cómo se llama?, opiniones que bendecir. Y en ese caso, lo que dicen los sabios, hazte tu rab y sales de la duda. Si tu rab es una persona que ha estudiado, que conoce, que se guía por todas las leyes que han venido de generación en generación por el Talmud, síguelo, y está bien. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, es muy importante saber que tal vez ustedes conocen otras opiniones que bendecir en este alimento, y está bien. Si viene de un rab que es grande, está bien, y se puede bendecir de esta otra forma. Entonces va a haber a veces discusiones, porque todavía no tenemos el Sanedrín de nuevo. Cuando llegue el Sanedrín, todas las preguntas que habían discusiones por el exilio que vivimos, entonces se van a retomar y vamos a poder llegar a una sola respuesta para unir a todo nuestro pueblo. Entonces, eso es una cosa que yo quería agregar, porque es muy posible que ustedes hayan escuchado otras opiniones y está bien, no hay problema.
Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué significa una bendición que no se necesita? Por ejemplo, si tú estás comiendo pan, vamos a ver más adelante que la bendición del pan eh, incluye todo lo que se está comiendo en la comida y ahí, en verdad, ahí no hay que no hay que bendecir por otras cosas, porque el pan es lo principal y lo otro es secundario, como vamos a estudiar más adelante. 2. Si tú puedes bendecir a dos tipos de alimentos la misma bendición, ya no se tiene que bendecir de nuevo por esta bendición. Como dijimos antes, tú tienes dos tipos de frutas, se dice una bendición por los dos y ya agradeciste a Dios por la fruta. Y si la dices de nuevo, entonces ya sería no en vano, porque estás bendiciendo a Dios por comida y estás comiendo, no es en vano, pero es una bendición que no se necesita. Y también no hay que hacerla. Si no se necesita, no hay que mencionar el nombre de Dios porque es un poco sin razón. Y nosotros tenemos, una de las cosas que nos enseña esto es tener realmente cuidado, temor de no, hacia Dios, que es realmente es toda nuestra vida, nuestra existencia viene de Él, es una grandeza infinita. Entonces tú tienes que tener respeto y humildad frente a Él. Y eso, una de las cosas es no nombrar su nombre en vano. 3. Im Ashulchan Aruch ועומדים ליטול ידיים לפני כן, אוכלים דבר שברכתו תיפטר במוציא. Otro ejemplo que aquí nos enseña el Rab, que significa una bendición que no se necesita, que de nuevo no se debe decir. Tú estás listo para empezar a comer la comida con el pan. La mesa está puesta, tú vas, como nosotros sabemos, antes de comer pan se hace netilat yadayim, se lava las manos de una forma especial, se bendice y tú vas a decir a Motzi Lejeminari para comer el pan y antes de eso come una verdura que está ahí en el plato. Todavía no bendice al pan, va a comer la comida, pero antes toma una verdura que un minuto después cuando comiste el pan ya no era necesario bendecir. Eso también cae en el grupo de bendición que no se necesita. Porque como se va a anular inmediatamente su bendición por el pan y lo comiste antes, ya se considera una bendición que no se necesita. Y no tenías que haberla hecho. Tenías que hacer el pan, comer el pan y después comer la verdura que querías comer. Y no antes. Eso también está dentro del grupo bendición que no se necesita. Seguimos. Bet. Im mapsikim ben braja leasia. חייבים לחזור ולברך, וכך ברכה אחד נאמרה לשווא, וזה איסור ברכה לבטלה. Dice acá el Rab, de otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros decimos una bendición y hacemos una interrupción entre medio. También se considera, esa va a tener que volver a bendecir. Y la primera bendición se hizo en vano. Por ejemplo, tú vas a comer una manzana, dice Bore Priaet, y antes de comerla le dijiste a una persona, chao, que te vaya bien. Hiciste una interrupción entre la brajá y la acción, entre la comida. Se perdió la bendición y antes de comerla va a tener que bendecir de nuevo a Dios. Entonces, ¿qué pasó? La bendición primera fue en vano y otra vez se hizo un error grave. Por ejemplo, uno quiere prender las velas de Shabbat. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiyom otah betimano ladlik ner shel Shabbat. Y antes de prenderla, habla con alguien, se despide o le dice algo, tráeme por favor algo acá, ordena acá la cocina. Perdió la bendición, tiene que ser la bendición de nuevo. Y la bendición primera. Entonces, eso es ese es un ejemplo ya no de una prohibición, de una bendición que no se necesita, sino una bendición realmente en vano. Porque la primera bendición se perdió por completo y sacaste el nombre de Dios realmente en vano.
Entonces hay que tener mucho cuidado, que cuando uno hace una bendición, no tiene que hacer ninguna interrupción hasta que haga la acción. Tú bendices y haces la acción inmediatamente. Tú bendices y come inmediatamente. Y si no, se pierde la bendición y hay que bendecir de nuevo y la primera es en vano. Rab, pero no se puede anular esa verajá en vano. ¿Qué significa no se puede anular? O sea, que dice uno Barushen que vos malcutó lo es algo así. Justo lo que va a decir ahora. Pero en verdad, ¿qué quiere decir esto? Cuando uno dice una bendición, de repente se equivocó y dijo una bendición sobre algo. Uno puede decir, bendito Dios, Rey del mundo. Entonces, ahora bendije a Dios y lo alabé. Entonces, al final no fue 100% en vano, pero seguro que está equivocado. Seguro que fue una acción. Es como un poco salvar la situación, pero seguro que es negativo total. No se puede hacer. Ah, Se arregló un poco. O sea, yo dije, yo, por ejemplo, quiero, bendito Dios por el fruto del árbol y no como nada. No tuve ningún agrado. Dije la bendición. Ah, bendito sea Dios, Rey del mundo. Entonces, como que la bendición recae sobre esto, que un poco salvar la situación, pero seguro que está mal. Que no es un poco salvar la equivocación, pero no se debe hacer para nada. muy bien. Entonces eso es lo que usted acaba de decir, es lo que quiere decir acá el Rav. Im birachno levatala, si dijimos una bendición en vano, se debe decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bait. Se debe decir bendito el nombre y su honor y su reino para siempre. Entonces cuando tú dices eso, al final no fue en vano en vano. Entonces se salvó un poco, pero todavía hay prohibición. No se debe hacer. Dice así. Kol Hashemot, todos los nombres de Dios, Belorrak Abay, y no solo el nombre que no se puede mencionar, que decimos Yud Kei Vav Kei, el nombre de Dios, y aún en otro idioma traducido, en Bichlal Shen Shamayim Levatala, es mencionar el nombre de Dios en vano. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, la bendición traducida al español o al inglés o algo así, y no comes también, aunque no dijiste el nombre en hebreo, también es temor a Dios y un nombre de Dios. El nombre de Dios, por ejemplo, dentro de la prohibición de tener temor a Dios es no votar. El nombre de Dios no se puede borrar. Si tú escribiste el nombre de Dios, por ejemplo, no puedes borrarlo, tienes que meterlo donde se pone, se llama Gnizá. Gnizá, que es todos los libros santos de Sidurim, de Torah, todo lo que nosotros tenemos que tiene el nombre de Dios dentro, o que son versículos de la Torah o de la Biblia, no se pueden botar a la basura. Es falta de respeto terrible. Y el nombre de Dios no se puede borrar tampoco. Y eso nos dice acá el Rab, que esto cae también sobre los nombres de Dios que están traducidos. Tú no puedes mandarle una carta a una persona y decirle que Dios te bendiga en una carta y después lo va a botar a la basura. No se puede. Y dice acá el Rab que esto también en el resto de los nombres cuando están traducidos también. Entonces también, como nosotros estamos hablando que no se puede decir el nombre de Dios en vano, también en el otro idioma. Como dice Rabiner, tú a veces le preguntas a una persona que no cree en Dios, tú vas a venir a mi casa hoy día si Dios quiere. Es como como una forma educada de decir que voy a ir. Pero tú mencionaste el nombre de Dios. Y él no cree en Dios. Está mencionando el nombre de Dios en vano, porque no lo está haciendo con el sentido verdadero que Dios permita que yo vaya. Está mencionando el nombre de Dios en vano. Nosotros también tenemos que tener cuidado. Cuando tú dices, si Dios quiere, tú tienes que estar pensando que tú dices, si Dios me permite y quiere, Bezrat Hashem, espero.
No se puede hablar, mencionar el nombre porque es una forma bonita de responder. No, el nombre de Dios no se menciona en vano. Entonces, eso dice acá el Rav, que no solo en hebreo, sino también en todos los otros idiomas. Y acá viene una cosa para terminar hoy día. Dice acá, y por eso, cuando una persona tiene duda si hizo la bendición o no la hizo, tú no puedes comer algo y tener un agrado sin bendición, como vamos a ver más adelante, como dijimos, que es como robar a Dios. Tú tienes que tener conciencia que esto todo le pertenece a Dios. Es una de las cosas que nos ayuda la bendición, a tomar conciencia de esto, como dijimos. Y si tú tomas algo, estás tomando algo que no te pertenece. Y cuando tú dices la bendición, entonces Dios te permite ocuparlo. ¿Qué pasa si yo tengo duda? No me acuerdo, ¿dije la bendición o no la dije la bendición? Por un lado, es algo grave comer sin bendición. Por otro lado, decir la bendición y no se necesita porque ya bendije. Y nos pasa eso muchas veces. No estamos concentrados en lo que estamos haciendo y se nos olvidó, bendije o no bendije. En caso de duda la gravedad de mencionar el nombre en vano o sin necesidad, no se bendice. Entonces, si hay dudas si yo bendije o no bendije, no se hace la bendición y se puede comer sin bendición. Una O pregunta, Rap. sí, Si voy a una cafetería y hay gente no judía, ¿puedo decir el nombre sagrado o digo así, mejor en público, digo? el, el nombre sagrado que dice, que está escrito en la Torá, no se dice Dios, se dice el nombre que nosotros mencionamos para la bendición, ahora lo voy a decir porque estamos estudiando, se puede para enseñar. Baruch atah Sí. Adonai, Adonai, ese es el nombre que se dice. Y ese no es el nombre que está en el templo que se dice una vez al año por el Kohen Gadol, el otro es otro nombre que no se menciona. Entonces, este nombre que le dije ahora se puede decir, pero solo en, ¿cómo se llama? Cuando es necesario. Y usted no tiene que decirlo en voz alta. No, usted está en un lugar solo. La bendición, esa es una buena pregunta. Yo no tengo que hacer la bendición para llamar la atención a los demás. Es una cosa entre mí y Dios. Basta que yo me escuche a mí mismo. Baruch atah Hashem, lo que no me escucho a mí mismo. Ese es el nivel de, de, de voz que uno tiene que decir la bendición. Si la dijo en los labios sin escucharse, no lo hizo muy bien, pero cumplió la mitzvah. Nadie escuchó, lo saqué de los labios, lo pronuncié, hizo. Pero un error muy grande que puede tener la gente, que si lo dice de memoria, sin sacarlo por los labios siquiera, no hizo nada. Yo, por ejemplo, hay gente que bendice Birkat Amazon, como usted preguntó antes. Birkat Amazon, ¿cómo la hace así? Todo de memoria, no hizo nada. El ideal de la bendición es escucharse a sí mismo, bajito. Baruch atah Hashem Elokeinu. Alcancé a escucharme a mí, porque nosotros queremos decir, Dios escucha, no tenemos que gritar. Basta con que digamos la bendición, pero no puede, si no la dice, no hiciste nada tampoco. Tienes que decirla. Ese es el nivel de voz que tiene que hacerla. Entonces, si usted está en un lugar donde hay más gente, usted no tiene que llamar la atención, usted la dice en silencio y se acabó. Vean, ¿puedo Gracias, hacer Rap, una gracias. pregunta? ¿Entiende? Sí, ¿cómo? Ajá, ¿puedo hacer una pregunta? Lógico. Ajá, si por si acá, por ejemplo, yo estoy en un lugar, ¿verdad? Donde hay alguna estatua idolátrica, algo, en una casa, ¿verdad? Pero yo estoy allí por trabajo o algo así, Sí, en ese lugar y tengo que comer. sí. ¿No debo de hacer la bendición porque está esa estatua idolátrica o No, me puedo ir al para otro revés. lugar, para el patio, Usted no, hacerla? usted no tiene que, usted se puede dar vuelta y hacer la bendición a Dios. Usted está pensando en Dios, no hay ningún problema. Ah, gracias. Usted no tiene que ser como Abraham vino que le cortaba la cabeza a todas las estatuas.
pero basta que se dé vuelta. Muy bien. Ya me hizo reír, Rab. Sí. Como ustedes saben, el profeta Yeshayahu dice, creo que Yeshayahu o Jeremías decía, este hombre va al bosque, corta leña, prepara la comida con esa leña y después se postra con la leña que le sobró. Así era la gente que hacía. Y Abraham vino, como todos saben, el Midrash, cuando su padre que vendía estatua a ídolos lo dejó encargado, Abraham vino, rompió la cabeza de todos los ídolos y le puso la espada al ídolo grande. Y cuando llegó el papá, dijo, ¿qué hiciste acá? No, no fui yo. Él, mire, tiene la espada allá. Entonces el papá se dio cuenta de lo que está adorando, tontera y locura. ¿Y cómo se llama? Que esa es... Entonces, usted basta que se dé vuelta, que no esté mirando eso, y hace la bendición a Dios. Usted está pensando en Dios, no en otra cosa. Muy bien, dejémoslo hasta acá hoy día entonces, y si Dios quiere, tal vez la próxima semana, para ir aprendiendo. La gente que tal vez no desea hacer eso, no tiene que hacerlo si no es judío, no tiene esta obligación. Pero una persona que no es judía y quiere cumplir algunas cosas que son buenas, como se deben hacer, como muy bien, puede hacerlo. Y una cosa buena. Entonces, el que quiera, la próxima semana podemos tomar el Sidur y ver las bendiciones para aprenderlas bien. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, entonces terminamos. Kol Tu para todos, que tengan una fiesta de Sukkot todavía muy linda. Seguro que todos después de Yom Kippur estamos limpios, nuestra alma. Baruch Hashem. Besat Hashem, Gracias, Rab. que podamos Gracias, Rabino. להתראות. Gracias. בהצלחה. Gracias, Brad. Nos vemos ahorita. Sí, Kol Tu. Carlos.